Buenas tardes, compañeros, compañeras y estimado cuerpo docente. A mí me correspondió conversar con ustedes sobre el simbolismo en la tradición mesopotámica. Para empezar, me gustaría compartirles esta imagen donde se aprecia una ciudad en el contexto babilónico. Esta es una civilización que data de ser la primera en realidad en la historia de la humanidad. Es muy particular por todos sus avances a nivel social, arquitectónico, médico, astronómico, científico, etc. Y parte de esto se debe también a la, por así decirlo, confluencia de lo religioso, lo espiritual en la política, ¿no? Y lo que podemos observar en esta imagen, la edificación en el centro, es un zigurat. El zigurat es una edificación cuya, por así decirlo, estética no es antojadiza, sino que responden a elementos simbólicos en todo, ¿no? En cuántos pisos tenían, en los colores con los que se pintaban, las gradas, hasta llegar a la cúpula, ¿verdad? Que la cúpula era un espacio donde se realizaban observaciones astronómicas y se realizaban también lecturas oníricas. Entonces el zigurat, cada uno de los zigurats en las diferentes ciudades cumplía esta función, por así decirlo, sacra, de interpretar el medio que nos rodeaba, interpretar lo que no se conocía y al mismo tiempo reunir a la población en torno a una idea. Entonces, antes de empezar me gustaría brindar un poco de contexto temporal de en qué época pues suceden todos estos hechos, ¿verdad? Se habla de que por lo menos la civilización babilónica se puede dividir en estos dos imperios antes de ser invadida por el imperio persa y ser anexada, ¿verdad? El periodo neobabilónico y el periodo paleobabilónico. Mucho de lo que les voy a conversar el día de hoy sucede en una especie de interregnum entre estos dos, porque es también la época en la que se constituyó el Código de Hammurabi, que era un código legal, el primer código legal de la historia, con una muy fuerte carga simbólica y religiosa. Entonces vamos a partir también del contexto espacial, lo que se conoce como la media luna fértil. Mesopotamia significa la tierra entre ríos, en este caso el Tigris y el Éufrates. Y se conoce como media luna fértil porque la crecida de estos ríos, que abarcaba todo el territorio, dejaba en la tierra depósitos minerales muy ricos. Y esto dio un auge impresionante a la agricultura, ¿verdad? Que posteriormente los caracterizó como pues como zona geográfica, ¿verdad? La media luna fértil incluso todavía hoy se conoce de ese modo. Entonces, en cuanto a características de estas religiones, que para efectos del texto sería la babilónica, la sumeria y la caldea, hay deidades muy similares entre sí, de alguna manera se podría decir que son análogas, y nos encontramos ante un espectro panteísta, es decir, varias deidades, pero existe una tendencia enoteísta. Esto quiere decir que a pesar de que se reconocen varias deidades, hay una en particular a la que se le reconoce especial adoración, que en el caso de la religión babilónica sería el dios Marduk, el dios creador, ¿verdad? A pesar de que las otras deidades se les asignan otras tutelas de la vida cotidiana. También presentan características animísticas. Eso quiere decir que reconocen la existencia de espíritu, neuma, en todo el medio que les rodea vivo, ¿verdad? En las plantas, en los animales, en el clima, en efectos meteorológicos. Y también el espiritismo, que es la intervención de los espíritus de los antepasados, de los familiares muertos, etc. Entonces, estos principios animistas tenían una relación muy estrecha con la astronomía, es decir, se reconoce que los movimientos astrales son por intervención divina y posteriormente los principios astrológicos tienen también esa carga, ¿no? Cada una de las deidades en estos contextos también tenían tutelas político-administrativas. ¿Esto qué quiere decir? En el contexto propiamente de la civilización babilónica, se reconoce un poder soberano en la figura del rey, como si este también fuera una especie de mensajero de los dioses, de, por así decirlo, un enviado de los dioses o una representación, una analogía. Y para descentralizar este poder en los diferentes territorios existía la clase sacerdotal como los únicos intérpretes de estos edictos o estos designios reales que a su vez eran divinos. Entonces, cada una de estas deidades tenía una asignación no solo en cuanto a aspectos políticos, sino que también de todo lo que implicaba el medio ambiente, el entorno, ¿verdad?
Entonces, como les comentaba al principio, existían dos espacios muy particulares con relación a todas estas características que implicaron una fuerte carga simbólica. El Sigurat por un lado y por otro lado la montaña. La montaña era un espacio al que se le atribuía ser la residencia de las deidades. Entonces, las deidades podían enviar sus designios desde las montañas y ser interpretados ahí por la clase sacerdotal, y todo lo que fuera relacionado a este espacio era sacro. Entonces, mucho del género mántico tiene que ver con lo que sucedía en las montañas o lo que sucedía desde las montañas, ¿verdad? Lo que es las diferentes adivinaciones, los signos y los presagios. Entonces vamos a ir viendo un poco cómo esta tradición es particularmente, pues vamos a decir especial, porque es la primera en la que se empieza a ver la transición de la tradición oral al legado escrito. Y una evidencia muy grande de esto es la epopeya de Gilgamesh, que tiene 2500 años, que existió, que data del año 2500 antes de Cristo, ¿no? Esta existía en lengua sumeria, fue descubierta en lengua sumeria con traducciones al acadio y al idioma hitita. Es una epopeya que incluye narraciones cosmogónicas, narraciones sobre cómo las deidades intervenían en la cotidianidad de las personas, simbología numérica, fueron las primeras narraciones, por así decirlo, de la existencia de una vida extraterrenal y de la existencia de una religión con adversarios. Es decir, una idea del bien siendo afrontado por el mal. Entonces también se observa la idea de un infierno, ideas de castigos divinos, etcétera, ¿no? Entonces todo esto es muy particular porque es un legado tan antiguo, posterior a cualquier otra civilización, pero que tiene una carga que todavía puede ser leída e interpretada en nuestra cotidianidad. Entonces, la ciencia divinatoria tenía una potencialidad política por lo que les comentaba anteriormente. La clase política era una clase sacerdotal per se, porque el poder soberano del rey era un poder divino. Entonces, el vínculo entre estos dos aspectos, divinidad y monarquía, era muy fuerte. Lo que se exaltaba como gloria divina era una forma de exaltar también la obra humana. Entonces, todo lo que se le reconocía como se le atribuían características de luminosidad, de brillo, de gloria, ¿verdad? De destaque, era una forma también de realzar los alcances políticos de la estabilidad y la equidad que se supone discursivamente se mantenían por medio de las monarquías. Y esto es muy particular porque en la clase sacerdotal también ejercía, como les decía, un rol administrativo político. Algunas de las técnicas adivinatorias que utilizaban eran la exispiscina, que es la lectura de las vísceras de los animales, la astrología caldea, que la lectura hace una salvedad de que no es lo mismo que la astrología que se conoce hoy en día, a pesar de que tiene los mismos principios, la teratomancia, que era la lectura de las malformaciones en los animales recién nacidos, la oniromancia, ¿verdad? Que es la lectura de los sueños, que inclusive en los textos bíblicos todavía aparece con una gran carga simbólica importante, política, ¿verdad? La fisionomónica, que es la lectura de los rasgos faciales, y por último la lecanomancia, que era la lectura del aceite. Entonces, en cuanto a lo que son presagios y signos, les coloco un ejemplo. Y este es un ejemplo que viene del Código de Hammurabi, muy particularmente. Es una ley apodíctica, es decir, es una ley que se agota en el establecimiento de lo que es, no incluye una sanción. Sin embargo, sí tiene que ver con un sueño, tiene que ver con algo que una persona soñaba. Entonces es muy particular porque todo lo que tiene que ver con presagios y signos se convertía también en estamentos de administración de la cotidianidad. Para evitar un mal presagio, ellos ponen en la lectura data de que se utilizaban métodos de destruir lo que implicaba ese mal presagio, sustituirlo por algo de menos valor o exorcizarlo. Entonces surge la figura del asipu, que es esta persona exorcista con la capacidad de expulsar los demonios, por así decirlo, la maldad de un objeto o de un presagio. Y es muy particular porque es la premisa del filme El Exorcista. El Exorcista, la película de los años 80, parte de que hay una deidad babilónica, un demonio babilónico que está haciendo de las suyas, ¿verdad? Y que es análogo a la figura de Satanás en el cristianismo y que debe ser exorcizado por un padre.
Entonces, así vemos cómo el género político y el mántico se funden en uno solo, y lo que se conoce como adivinación era una forma de hacer también jurisprudencia. Entonces, como en este texto que les comparto, ¿verdad? Que tiene que ver con movimientos astronómicos y cómo esos tienen influencia en el destino político de un país, bueno, de sus países. Entonces aquí les comparto un poco la bibliografía consultada para la realización de esta investigación. Espero que sea de provecho para ustedes y les agradezco mucho la atención brindada.